Hemos empezado un nuevo proceso electoral en una situación muy convulsa para nuestro país. Tenemos un partido en el gobierno, Morena, que está muy dividido en lo interior, pero resulta que la oposición está quizás todavía más dividida. ¿Puede haber una oposición? ¿Qué tiene que hacer la oposición para realmente desempeñar un papel en los próximos años en nuestro país? Estoy muy agradecido con Fernando Belaunzarán, miembro del Consejo Nacional del PRD y pues un hombre con una trayectoria política en la izquierda muy importante, por haber aceptado esta conversación. Fernando, gracias por estar con No, nosotros. gracias a ti, Sergio. Siempre es un privilegio estar contigo. A ver, veo un Morena con muchos problemas internos, pero veo a la oposición todavía más dividida, veo desdibujado al PAN en el interior. Por supuesto, la separación de Margarita Zavala fue un punto crucial de debilitamiento del PAN, pero tampoco veo que mejoren. Pero el PRD tampoco parece levantar cabeza. Hay un nuevo dirigente, una nueva dirigencia del PRD, pero parece un retorno al pasado. ¿Cómo estás viendo toda esta situación y en particular la oposición? Bueno, los partidos están, hay una crisis de los partidos. En el 18 los ciudadanos castigaron con muchas razones a los partidos. Que el remedio haya salido peor que la enfermedad no reivindica la enfermedad. Y lo que tienen que hacer los partidos, o tenemos que hacer los partidos empujando, es convertirnos en alternativa, ¿no? Está muy claro que no están saliendo bien las cosas al actual gobierno, pero eso en automático no significa fortaleza de la oposición, no hay una suma cero. Tenemos que recuperar confianza. Y yo creo que la única forma de hacerlo es abrirnos de capa a los ciudadanos, es decir, abrir todas las puertas a los ciudadanos, buscar una irrupción ciudadana, que yo estoy viendo signos importantes en ese sentido. Por ejemplo, el insólito desplegado de los intelectuales, en donde piden que se conforme un frente opositor para tener una nueva mayoría en el Congreso. Y yo creo que con esa participación de la sociedad habrá que entrar y tendrá que haber muchas candidaturas ciudadanas y tendremos que ver alianzas en el mayor número posible de distritos y también en las elecciones locales. Fernando, siempre te has considerado un hombre de izquierda, ¿lo sigues siendo? Sí, por supuesto, pero creo en la democracia y creo que es lo que está en riesgo. Acompañaste a Andrés Manuel López Obrador una parte del camino hasta el momento en que tuviste una separación muy fuerte con él. ¿Por qué te separaste de Andrés Manuel y por qué consideras que no es el representante que debe tener la izquierda? Bueno, mis críticas fuertes a Andrés Manuel comenzaron con el plantón de reforma, sobre todo cuando me di cuenta que él buscaba eso no tanto por el recuento, sino por doblegar a las instituciones, ¿no? Más allá de un asunto de que se cuenten los votos. De hecho, lo que pocos saben, él no presentó al Tribunal Electoral la petición del recuento voto por voto y casilla por casilla. Solo lo decían las plazas, pero no lo decían las instituciones. Él estaba apostando por la anulación, porque creo que en 2006 ninguno estaba dispuesto a levantarle la mano al otro, de esa inmadurez política que Hay se quien vivió. dice que él sabía que si se hacía el recuento finalmente, pues el resultado iba a ser el mismo. El recuento que se hizo amplió la ventaja que tenía Felipe Calderón. Sí, claro, pero era en las casillas donde tuvimos representantes, donde no podía verse. Un gran trabajo fue el de José Antonio Crespo, que demostró que había inconsistencias tanto en las actas donde ganaba Andrés Manuel como en las que ganaba Calderón. En las dos había inconsistencias. Y el resultado era tan pequeño que podría contarse. El documental de 0.56%, creo que es el mejor documental sobre el año, demuestra que efectivamente en los datos de Andrés Manuel eso era igual. Estaban prácticamente empatados. Incluso la de Covarrubias le da un poquito abajo. Que era su encuestadora. Que era su encuestadora. Y que mucho se ha dicho que ella misma sabía que era falso que Andrés Manuel estuviera arriba. Claro, en la encuesta de salida. Sí, es verdad. Y en el conteo rápido. Es verdad, pero creo que muchos problemas los hubiéramos evitado si hubiera habido un recuento total. Y yo creo que el Instituto Nacional Electoral se hubiera agarrado de dos principios fundamentales, que es el principio de certeza, el principio de transparencia y máxima publicidad, para de esos principios agarrarse como sucedió en Costa Rica por esos años, y si se hubieran abierto todos los paquetes... Pero lo interesante es que Andrés Manuel no lo pidió legalmente. No lo pidió legalmente, pero hay una cosa, pervivió el mito, ¿no? Y es un mito al que siempre recurre. Yo creo que se debió haber contado. Y no me gustó, pero más allá de la
del plantón de Reforma, empecé a tener diferencias por la intolerancia, por este pensamiento único, que incluso me autodenominé hereje, porque se hizo una verdad oficial, que era la que decía el caudillo, la que decía Andrés Manuel López Obrador, y todo aquel que lo cuestionara era inmediatamente satanizado, estigmatizado, inmoralizado, ¿no? ¿Es un presidente de izquierda? ¿Es un político de izquierda? No, sus políticas no son de izquierda. ¿Cómo Mira, defines la izquierda? mira, tú has escrito sobre eso, curioso. No recuerdo el nombre de tu columna, pero es muy clara. Cuando el mundo volteó a la izquierda por la pandemia y rescató a Keynes y a las políticas anticíclicas Y a Roosevelt. Andrés Manuel se echó para atrás y le llama a eso que hizo Keynes, que es, digamos, el padre de la socialdemocracia económica, y Roosevelt efectivamente Le llamó neoliberalismo. les llamó neoliberales. O sea, es que Andrés Manuel resignifica. Él llama conservadores sus adversarios, pero él es el que cita al Papa, convoca a la Constitución moral, le quiere dar canales de televisión a las iglesias, etcétera, ¿no? O sea, y además hace apología de la familia tradicional, ¿no? Pero resignifica, ¿no? Para él, conservador es todo aquel que piensa distinto, ¿no? Y hay esa tremenda intolerancia. Me parece que nos lleva a desechar las enseñanzas de la caída del muro de Berlín. Yo me precio de que en esos años yo estaba con Adolfo Sánchez Vázquez, fue mi maestro. Y si algo aprendiera... Curioso, yo tomé cursos con el gran Adolfo Sánchez Vázquez. Sí. Y uno de los era grandes filósofos marxistas, claro. Pero de marxismo liberal, diría yo. Sí, pero humanista en gran medida. Y una clave era, no hay justicia sin libertad y sin democracia. Y eso es lo que creo que se está perdiendo de vista ahora, ¿no? Y estamos regresando a una presidencia imperial con una concentración del poder verdaderamente recargada y nada más que incluso con algunos agravantes, porque Morena no es el PRI del siglo pasado. El PRI del siglo pasado era un partido muy fuerte y se entregaba al presidente, pero también podía ser un contrapeso, sobre todo porque había la regla clara de la no reelección. En cambio, con Morena es un conglomerado alrededor del caudillo, ¿no? Y eso lo hace pues mucho más débil. Es decir, tenemos un presidente con un poder que no habíamos visto en muchísimos años. Tiene también un gran poder de comunicación, eso hay que reconocerlo, ¿no? Sigue teniendo niveles de popularidad enormes. A pesar de la pandemia, a pesar de la mayor crisis económica desde 1932, ¿a qué lo atribuyes? Bueno, la centralización de la propaganda. Y la verdad es que le ha dado resultados en algún punto. Por ejemplo, en la elección de 2018, él se presentó como antisistema y llevaba 4 décadas viviendo con puestos relevantes en el sistema. Había sido presidente de 3 partidos políticos, jefe de gobierno, 3 veces ex candidato presidencial. Difícil encontrar a alguien que fuera más hijo del sistema que él, pero su discurso, su posicionamiento, repetir 1000 veces las cosas, el mismo mensaje, lo hizo creíble. Ahora, cuando vemos algunos de sus discursos, vemos que pues no plantea propuestas comunistas, no plantea propuestas de izquierda. Lo que plantea es un poco un retorno a los tiempos del desarrollo estabilizador en México. ¿No es eso lo que él está buscando? Sí, yo creo que ese es su paraíso perdido. Y además, en donde el presidente lo decidía todo. Incluso el presidente es el único que tiene derecho a equivocarse. El caso del aeropuerto va contra todo conocimiento, contra toda evidencia, pero quiere decir quién manda, ¿no? Y ese es el mensaje, aunque le cueste a la nación 120,000 millones de pesos. Claro, pero hay quién manda. Y entonces puedo yo acordar con los mismos empresarios que se acordaban antes, pero ahora queda claro que yo soy el eje articulador. El que mando, yo soy el que mando. Exacto. Parece que ese es el mensaje, pero las consecuencias son muy malas porque económicamente, desde el error de la cancelación del aeropuerto, económicamente nos ha ido muy mal. No hemos conocido el crecimiento económico. Entonces, es cierto que la pandemia nos pegó fuerte, pero antes de la pandemia también íbamos muy mal. Lo que pasó es que se convirtió la crisis en catástrofe. Fernando, tú me has dicho, y ya lo has dicho aquí, que eres un hombre de izquierda. ¿Cómo justificaste la alianza con el Partido Acción Nacional dentro del PRD? En la defensa de la democracia, porque conocía al personaje,
sabía de estas pulsiones autoritarias que hay y que cada vez se manifiestan de manera más fuerte, esto de atacar desde el púlpito presidencial, con todo lo que desde la sede del poder, atacar a medios y periodistas desde ahí, eso es una forma de amedrentamiento muy, muy, muy poderosa. Máxime, cuando ahora ya tienen herramientas para congelar cuentas, para confiscar bienes y revenderlos antes incluso del fallo del juez. Y eso es bueno, un ministro de la Corte le congelaron las cuentas, renunció y se las descongelaron. Ese mensaje es tremendo. Entonces, la verdad es que yo veía esto y el punto es el mismo de los autores de cómo mueren las democracias, ¿no? Que dicen, para defender la democracia es correcto que se junten los distintos. El libro de Acemeclo. ¿Y tú piensas que la democracia mexicana está en peligro? Por supuesto. Yo veo tremendos retrocesos. Lo que consiguieron generaciones de luchas por la democracia en México se está revirtiendo. Es una traición tremenda a los estudiantes del 68, si este es el parteaguas contra el régimen de partido casi único, bueno, todas esas luchas se están tirando a la basura. Es cierto que muchas de estas transformaciones que se lograron, que no son gracias del poder, sino conquistas de la sociedad, es cierto que se pervirtieron con la corrupción, es verdad, pero no hay que tirar el niño con el agua sucia. Yo recuerdo cómo era ser opositor. Yo empecé siendo opositor prácticamente entre De la Madrid y Salinas. Y la verdad, en la universidad, ¿no? En la universidad, por supuesto. Y perdón, ahora las libertades que hemos logrado son valiosas y hoy están en riesgo. Y empezando por la libertad de prensa, que es, digamos que la libertad de expresión es la libertad básica. Ahora, el presidente dice que no ha atentado contra la libertad de expresión, que no ha tomado medidas en contra de nadie, pero ¿qué opinas tú? No, bueno, hay que ver la evidencia. Mira, un presidente tan fuerte hace que los otros le adivinen incluso el pensamiento, que lo complazcan sin necesidad de pedirlo. Ya saben qué comunicadores, qué editorialistas pueden ser de ser muy molestos para el presidente y los mismos directivos deciden hacerle esas concesiones. Pero el caso de Nexos me parece que es claro. Se filtra una conversación de Aguilar Camín en una reunión con sus amigos, sus exalumnos de la prepa, y ahí en confianza, pues habla coloquialmente. Sus excompañeros, ¿no? Sus excompañeros de la prepa, sí. Y cuando estás en confianza, pues hablas coloquialmente, se filtra, y eso les genera una ofensa al presidente. Lo dice en la mañanera. Y después la Secretaría de la Función Pública encuentra una irregularidad. Que ya había sido zanjada en 2018, es decir, algo ya zanjado lo revive y hace una sanción verdaderamente desproporcionada, sin precedentes, y además, pues prácticamente para ahogarla, ¿no? No solo a Nexos, sino a Cali Arena, la editorial, que es muy, muy grave, ¿no? Pregunta, ¿quién financia a Latinus? Dice, como para preguntar a quién le tengo que asfixiar. Yo creo que Hacienda debe de tener esos datos, pero que lo diga el presidente donde está es una forma de amedrentar a los presos. Y bueno, creo que tú has sido mencionado en la mañanera, seguro otros muchos han sido mencionados ahí, y la verdad es que no es lo mismo. Yo digo que este es un sello no único del presidente, hay que ver que es lo mismo que hace Donald Trump en Estados Unidos. Ponen a los medios y a los periodistas como si fueran la oposición. Eso me parece muy perverso y eso ha generado que el debate público en México se haya deteriorado mucho. Fernando Belaunzarán, miembro del Consejo Nacional del PRD, activista de la izquierda de toda la vida, gracias por estar con nosotros en la entrevista. No, gracias a ti, siempre es un gusto. Saludos a todos. Gracias, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.